Academia de Belleza Limagen. Un excelente día para todos. En el video de hoy voy a enseñarles cómo realizar una depilación en cera caliente profesional paso a paso. De manera entonces que si lo que queremos es aprender cómo realizar este procedimiento de manera apropiada, debemos ver todo el video desde el principio hasta el final. Voy a demostrarles cómo se realiza el procedimiento, les voy a dar trucos, claves y recomendaciones respecto a cuáles son los productos, los materiales y las herramientas que vamos a utilizar. Entonces, vamos a comenzar diciendo que el procedimiento de depilación en cera es un proceso muy apropiado para ser realizado tanto en peluquerías como en barberías y centros de estética. Este procedimiento es muy apetecido por todos nuestros clientes hombres y clientas mujeres, ya que las razones estéticas saltan a la vista. Y se ha demostrado últimamente que las razones no son únicamente estéticas, sino además son higiénicas. Aquí podemos ver, por ejemplo, una axila antes y después y cómo mejora la apariencia de la zona depilada. Entonces la higiene, la estética, además los ingresos que percibe la barbería o la peluquería por este procedimiento son bastante atractivos, ya que son cada vez más los hombres que se depilan. No solo las cejas, no solo la perfilación del bigote, sino un proceso de depilación que implica remover los pelos desde la raíz en zonas como el pecho, la espalda, las orejas, las fosas nasales. Es un procedimiento bastante lucrativo, se lo recomiendo, a mí me deja muy buen margen de ganancia en mi peluquería. Bien, otra razón importantísima por la que tendríamos que tener este servicio disponible en nuestras peluquerías y barberías es que mejora mucho el aspecto de mi cliente. No existe un buen maquillaje sin una buena depilación, ya sea para diseños de cejas, ya sea depilación facial. Un buen maquillaje implica que primero haya una buena depilación para que se pueda realizar este procedimiento. De manera entonces que si surge alguna duda, alguna pregunta, yo les recomiendo que tomen apuntes de todo lo que les voy a explicar y la demostración que vamos a hacer además en video para que el procedimiento quede totalmente claro. Sin más preámbulos, los materiales. ¿Qué materiales vamos a usar para la depilación? A ver, primero que todo, cera caliente. La cera caliente que yo recomiendo es la cera miel. A ver si las muestro. Es esta que está aquí. La cera miel es la que yo recomiendo. No la compren de olores. No la compren de olor a kiwi, de chocolate. Esas ceras huelen muy rico, pero si no se utilizan rápido se va a generar un desperdicio, ya que no son tan resistentes a estarlas calentando e enfriando como es normal en una peluquería que yo la esté calentando reiteradamente para atender distintos clientes. Entonces la cera miel. Lo segundo vienen siendo los lienzos. Los lienzos que vamos a utilizar son los elementos de tela que se utilizan para retirar la cera. Pueden ser estos Wipeout, que son muy buenos, o podemos utilizar el lienzo económico, el lienzo normal que venden en cualquier distribuidora. Bien, además pueden usar liencillo o celofán, pero les recomiendo mejor el lienzo. Los aplicadores existen de diversos tipos, desde los rodillos, palustres y otro tipo de elementos plásticos. Yo recomiendo los palitos de madera o palitos de paleta, que cambian de tamaño según la zona que vayamos a depilar. Los más grandes para las zonas grandes como la espalda, el pecho, y lo más pequeño o los aplicadores más pequeños para zonas como las cejas o el bigote. El siguiente elemento que vamos a utilizar son los talcos. El talco es recomendado un talco suave y sin olor, muy importante para lograr una depilación profesional y obtener los mejores beneficios de este proceso. Una balaca de tela para cuando lo que voy a depilar es el rostro, las cejas o el bigote, poder aislar el cabello de mi clienta y que no se venga sobre la cera. El siguiente elemento es un peto plástico o un babero plástico o una capa plástica.
para evitar que pues, se riegue la cera y caiga sobre las prendas de mis clientes. Una estufa o un encerador, una estufa para calentar la cera es muy importante. Podemos utilizarlas en las distribuidoras, hay de varios tipos, como estas que les estoy mostrando aquí. O simplemente, si no cuentan con una de las estufas, pueden calentar la cera además al baño María, pero eso ya es más casero, es para realizarlo en la casa. Profesionalmente no quedaría muy bien. Bien, empecemos con el video y la demostración. Lo primero que hago es colocar a mi modelo balaca y babero. La balaca aquí ya la tenemos puesta por cuestiones de tiempo y el babero es un babero plástico, como les decían en los materiales, para evitar que la modelo llegue a sufrir o las prendas de la modelo lleguen a sufrir un derrame de producto. Bien, entonces para lograr una depilación de alta calidad en cualquier área del cuerpo, lo primero que vamos a hacer es peinar la zona que vamos a depilar en la misma dirección de crecimiento del pelo. En este caso lo vamos a hacer con un bigote, pero recuerden que se puede hacer en cualquier otra área. Los mismos pasos en la misma dirección de crecimiento del vello. Bien. Peinar en la misma dirección de crecimiento. Identificar la dirección es importante, en este caso de adentro hacia afuera. Peinar estimula el flujo sanguíneo de la zona. Cuando lo hago así firmemente, como si fuera un masaje, lo que va a pasar es que se estimula el flujo sanguíneo de la zona que vamos a depilar, lo que permite que la extracción sea mucho menos dolorosa. Cuando no se hace esto, pues difícil. Ahora aplicamos talco. El talco lo aplico en la misma dirección de crecimiento del vello. El talco lo que hace es proteger la piel de posibles irritaciones, quemaduras o lesiones que pudieran llegar a presentarse como consecuencia de un procedimiento mal realizado o como una reacción normal de la piel a los químicos que componen la cera. Recuerden, como lo explico aquí lo vamos a hacer en el bigote, pero asimismo se realiza en cualquier parte del bigote, del rostro o del cuerpo. Lo aplicamos en la misma dirección de crecimiento del vello. Recuerden, el talco lo que hace es crear una capa protectora que va a proteger la piel de cualquier irritación que pueda llegar a producirse. Una vez realizada la aplicación del talco, lo que voy a hacer es tomar una pequeña cantidad de cera. En este caso, yo como aplicador voy a utilizar un palito. Aquí lo tenemos, un palito de paleta de madera. A ver, aquí se los muestro, como con este palito. La temperatura de la cera se calcula normalmente por la textura de la misma, ni muy líquida ni muy sólida. Si está muy líquida significa que la cera está muy caliente, si está muy sólida significa que la cera está muy fría. Entonces, en un término de medio, una pequeña cantidad de cera y lo voy a aplicar desde el centro hacia abajo en la misma dirección de crecimiento del pelo, de esta manera. De esta forma, entonces, tengo precaución de que toda la zona con pelitos quede bien tapada. Coloco el lienzo de esta forma, siempre en la misma dirección, de esta manera. Y ahora, muy importante, masajear. El masaje debe realizarse firme y repetitivamente, ya que esto va a dilatar el poro. Al dilatarse, al abrirse el poro, lo que va a pasar es que la extracción va a ser mucho menos dolorosa y más desde la raíz. ¿Qué significa? Va a doler menos, mucho menos, y va a durar mucho más tiempo en volver a crecer el cabello. Ahora, lo que voy a hacer es tensionar la piel, tomar el lienzo y retirarlo en dirección opuesta, rápido y en dirección opuesta. De esa manera, a veces quedan estos residuos, estos pequeños residuos, para removerlos a ligeros toques. Con el mismo lienzo, a ligeros toques. Recuerden, se masajea en dirección opuesta para retirar todos esos pelitos de esta parte de abajo y retiro de manera firme y repetitiva.
con la misma cerita que nos queda aquí en el lienzo, con esa misma cerita, yo voy a dar ligeros toques para remover cualquier residuo que pueda quedar aquí, de esta manera. La depilación queda muy bien, la extracción es totalmente desde la raíz. Bien. Recuerden, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, me la pueden dejar aquí en los comentarios, yo con mucho gusto. Ahora, voy a repetir el mismo proceso en el otro lado. Ya aplicamos los talcos, ya masajeamos. Ahora tomamos una pequeña cantidad de cera, cuando ella se calienta mucho la soplamos un poquitico para lograr una buena textura. Aplicamos desde la mitad hacia afuera, en la misma dirección de crecimiento, que queden bien cubiertos con cera todos los pelitos de la zona. Eso es muy importante. Recuerden, bien tapaditos. Este mismo proceso para cualquier otra zona que queramos depilar, ya sea del cuerpo o del rostro. Colocamos el lienzo de esta manera y masajeamos en la misma dirección de crecimiento, de manera firme y repetitiva. Esto es importante, acuérdense del masaje, es muy importante para que la depilación no sea tan dolorosa y el pelo salga bien desde la raíz. El masaje debe durar en promedio de 15 a 30 segundos en cada una de las zonas. De esta manera, firme y repetitivo, para que se dilate el poro y la extracción sea mucho más desde la raíz y menos dolorosa. Tensiono y retiro de manera firme y repetitiva. Ahora, estos residuos con los mismos lienzos los vamos retirando poco a poco, suavemente, de esta forma. La extracción queda muy limpia, el pelo acaba de salir totalmente de raíz, lo que va a permitir que mi clienta luzca un rostro sin bigote, sin bozo, mucho más tiempo, de esta forma. Bien. A continuación, una vez realizada ya la remoción de todos los residuos, el enrojecimiento leve es normal. Vamos a aplicar una pequeña cantidad de crema hidratante sin olor en la zona recién depilada. Recuerden, la crema no debe tener olor porque el olor contiene químicos que pueden llegar a ser muy nocivos, muy agresivos. Recomendaciones: que la clienta no se exponga directamente al sol por un periodo mínimo de unas 2 horas aproximadamente, y si hay posibilidad, lavar la zona recién depilada con abundante agua fría. En próximos videos, si ustedes están de acuerdo, voy a estar demostrando otras zonas y cómo realizar la depilación. Este es el resultado final, así queda la zona recién depilada. Ha sido un gusto para mí hacer este video hoy. Agradezco mucho que se hayan quedado hasta el final del video. Recuerden, para cualquier duda, para cualquier comentario que tengan, desde aquí lo pueden hacer. Yo con mucho gusto voy a estar dispuesto, en la medida de lo posible, a aclarar todas sus dudas. Es importantísimo entonces tener en cuenta todas estas recomendaciones para tener una excelente depilación. Muchas gracias por estar. Espero que el video haya sido de su agrado. Hasta luego. Academia de Belleza Limaye. Cursos libres, diplomados, especializaciones, refuerzos en todos los temas de la peluquería, barbería, maquillaje, peinados y asesoría de imagen. Recibe capacitación y asesoría online en todos nuestros temas a través de WhatsApp o Facebook.
o presencialmente en la sede de la Academia en Bogotá, Colombia.